Ya estamos de vuelta con más Buenos Días Región. De la mañana con 38 minutos. Está con nosotros el diputado Karim Bianchi. ¿Cómo está, diputado? Buen día, gusto de saludarlo. Bienvenido. Hola Mauricio, muy buenos días. También muy grato estar acá en la radio esta semana especial, un poco corta aparte. Sí, súper corta. O sea, el ámbito laboral parecería que fuera sí, lunes. Sí, pero ¿pasa toda la semana acá? Esta semana sí. ¿Es semana? ¿Pero esta es semana distrital o no Esta semana distrital, sí. La cambiaron porque por todos estos problemas que hay con los feriados, que se dice que los tomamos más días, entonces siempre que hay un feriado, ahora la dejan como para la semana distrital. Sí, que en realidad muchos lo toman así como decir, mire, cuando se va a la región, como que se va a descansar, entonces es una mirada media metropolitana a las cosas. Súper. Porque algunos de Santiago incluso quieren hacer el congreso todos los días y dejar el fin de semana, pero para su distrito, pero claro, pero es distinto ir en auto a Santiago o los Paraíso, entonces se determinó que sea así. En realidad que yo lo encuentro al revés, que cuando uno está acá tiene como más actividades, quizás el otro se concentra más en la materia legislativa, pero el trabajo de acá es muy diferente, más de contactos con las personas, terreno, sí. No, y lo otro es que con el clima, sí, el avión que venía el día domingo llegó a Gallego, lo devolvieron a Santiago. Gente estuvo 20 horas arriba del avión, entonces el factor climático igual debiese considerarse de una u otra manera, ¿no? Sí. Pasa mucho en el invierno. Como yo estoy volando regularmente, me tocó quedarme en Puerto Montt 3 veces y en Gallego una el año pasado. Así que claro, es recurrente, y no debiese ser, porque esas veces fueron por la pista de aterrizaje, no por viento, pero por la pista de aterrizaje debiese ya... No debiese suceder eso. Hay algunos que dicen que los parlamentarios deberían estar un poco más que esas solas esta semana distrital, ¿no? Sí, yo vengo todas las semanas, yo vengo los jueves. Pasa que ahora hay un cambio con los horarios de los vuelos, que ahora yo llego acá, parto el jueves, pero llego el viernes ahora. Por el cambio de hora. Por el cambio de hora y el cambio de invierno, que tienen menos vuelos. Entonces, claro. Pero sí, toda la semana estoy, incluso los lunes, que normalmente el parlamentario el lunes está en Valparaíso, que a veces hay sesiones, o en Santiago, más que nada hay sesiones en Santiago, pero yo el lunes no tengo sesión, así que también estoy acá. Yo diría que el tema de la última semana, los últimos 10 días, es el tema de las pensiones. Y hay varias miradas, pero finalmente quiero poner yo sobre la mesa, diputado. Usted ha sido bien crítico, bien crítico. Pero hay una mirada que dice hay que mejorar el actual sistema porque es absolutamente necesario. Y si no se hace nada, no es que el sistema quede así, sino que simplemente va empeorando este tema. Y hay otros que dicen... el tema no es solucionar lo que tenemos, es anular lo que tenemos y buscar otra alternativa. ¿Cuál es su visión? Lo que pasa es que yo he escuchado algunos parlamentarios que están a favor, tanto acá como en otras regiones, que dicen, mire, recién esto es la idea de legislar. Entonces, después, ahora vamos a hacer las indicaciones, ahora vamos a cambiar el proyecto, pero eso no es cierto, porque nosotros éramos críticos desde el principio, porque es muy distinto. Y hay que ver las atribuciones que tienen los parlamentarios. Cuando un proyecto de legislar dice relación con recursos fiscales o no con recursos fiscales. Cuando un proyecto, por ejemplo, es valórico y no compromete recursos del Estado, uno puede hacer todas las indicaciones habida y por haber. Pero lo que pasa es que a veces la gente dice, mire, mejore los sueldos, mejore las pensiones, pero todo lo que tenga que ver con platas que ponga el Estado, el parlamentario no puede allí presentar ni indicaciones ni proyectos de ley. Entonces, en este caso, cuando te presentan la idea de legislar, te presentan casi el proyecto ya listo. Porque uno es muy poco lo que puede hacer en las comisiones de trabajo, posteriormente de Hacienda, porque ya viene todo ese paquete ya armado ya. Todo lo que sea, lo que tenga que ver con cambiar algo, ¿no es cierto?, de algún número, eso va a ser inadmisible. Por eso que los parlamentarios que dicen, ahora vamos a hacer las indicaciones, todo eso... No es tan así. No es así ni siquiera. Entonces yo le diría, mire, cuando después que se termine de tramitar esto, muéstreme qué indicación de aumento salió favorable, porque no va a salir ninguna. Porque es muy escaso el margen que puede... Todo lo que comprometa un peso del Estado, el parlamentario está inhabilitado. Entonces, por eso que era importante que en esta etapa, donde todavía... se podía hacer presión, porque si esto no salía,
no es que la gente iba a perder esos 10.000 pesos. Había, por ejemplo, la posibilidad de dividirlo. Mire, votemos el pilar solidario, por ejemplo. Ya. Y votemos aparte el sistema de reforma, porque esto no es un sistema de reforma a las pensiones. Esto es un leve aumento en el pilar solidario, Sí. y un aumento a futuro, ¿no es cierto? Que te dice, mira, va a aumentar 40 o 50% más las pensiones, sí, pero el que tiene 65 le va a aumentar cuando tenga 85, el 40 o 50%. Entonces dice, sí, mira, ahora incluimos más a las mujeres, que era una deuda que se tenía, sí, pero a las mujeres que tienen más de 16 años de cotizaciones. Entonces toda esa mujer que fue dueña de casa, que tuvo lagunas porque se dedicó a criar a los hijos, esa mujer sigue en la misma condición. Entonces es un segmento muy pequeño y tiene mucha letra chica este proyecto. Además que quita las garantías que, por ejemplo, tenían las personas, se las entrega a las digamos, AFP, en el caso de alguna crisis. Entonces es muy, yo diría que profundiza más el sistema que existe hoy día, que es lo criticado. Entonces por eso que uno estaba en contra de la idea de Gildar, porque sentía que era el momento que uno podía hacer la presión necesaria. El único tema que te pide la gente cuando va a los clubes, todo, es las pensiones. Y ahí se peleó re poco, se entregaron muy fácilmente. Habían ofertas para los parlamentarios de las regiones, ¿no es cierto?, para entregarles sus proyectos, para ayudarlos en alguna materia. Entonces se dejaron vender por eso. Y yo creo que allí... ¿Quiénes? Parlamentarios, a todos les estaba. A mí me ofrecían, mire, tiene algún proyecto pendiente, quiere ver alguna cosa, pero en el medio de la discusión. Entonces uno ya nota que en esa discusión, o sea, quién es el primero a mí mismo. Me dicen, ¿qué proyecto quiere ver usted para su región? Entonces, en medio de esa discusión, y después apoya no. Entonces, uno ve que allí hay mucha conversación privada, personal. Mucho y después lobby, cambia. mucho lobby. Es demasiado lobby. Entonces, y además, las ganas de mantener el sistema, eso está, digamos, el hermano lo crea, este hermano lo profundiza. El hijo de Piñera tiene una empresa Volcom que se va, si sale esta reforma, a pesar de que él se salió de la sociedad, traspasó a otra persona, todos sabemos que van a traspasarse 3.000 millones de dólares a esa empresa. Entonces el ministro de Economía escribe un libro referente al tema de lo bueno que son las AFP. Entonces uno ve que acá, detrás de todo este sistema AFP, donde invierten ellos, con quienes invierten, muchos tienen que ver los diputados allí, con quienes financian los partidos. Entonces está capturado hoy día el Congreso por la AFP y donde ellos realizan la inversión. Entonces es un sistema de bracitos cortos pero de manos largas, no lo podemos calificar así. Y yo sentía que no es lo que la gente quiere. O sea, la dignidad no puede valer 10.000 pesos. Ahora, ¿será tan así, diputado, de que la gente... Porque yo lo planteaba la semana pasada, la gente vota por un presidente que está de acuerdo con este sistema, tiene una visión que apoya y profundiza, como usted lo dice, Sí. en este sistema, gana con un 54-55% de los votos. Puede ser que la gran mayoría de quienes fueron o sea, no puede ser, la gran mayoría de los que fueron a votar están a favor, porque yo entiendo que si votas por un presidente que está a favor de las AFP, es porque tú como votante estás a favor de las AFP. ¿Me entiende el análisis? No sé si... Sí. ¿Cómo lo ve usted? Es que yo no sé si, bueno, ¿O la gente no lo comprende? primero la gente no vota, la gran mayoría no vota. Entre el 30 y el 40, no más Entonces, que de los que pueden votar. Hoy día está el sistema capturado por quienes tienen una educación cívica o un interés político, pero la gente común y corriente, mucha ya ni va a votar. Entonces, yo creo que el presidente dijo, van a aumentar las pensiones, lo dijo tibiamente, Guille dijo lo mismo, también lo dijo muy tibiamente, y la gente quizás se queda con eso, con el concepto, la delincuencia, el aumento de pensiones, listas de espera, pero de allí a cómo el sistema se va a regular, yo creo que en época de campaña todo es, digamos, muy bonito, es distinto. Entonces, yo creo que cuando votan por él, no lo hacen pensando en cómo va a ser esa reforma del sistema. Entonces, siento yo que allá la gente igual tiene una decepción. O sea, incluso muchos decían, no, pero igual las 10 lucas por último ya son algo, entonces no va a cambiar nada las cosas. Igual hay una decepción también del sistema. Pero va más orientado hacia eso. Había una gran oportunidad en esta etapa de poder cambiar las cosas. Si realmente la oposición completa hubiese dicho, mire, no, votémoslo por separado, se hubiese podido llegar a un acuerdo
antes, o por lo menos mejorar esta idea de legislar. Entonces, uno ve que en esa gran oportunidad de hacer una reforma, porque esto finalmente, como decía yo, bueno, profundiza y además solidifica el sistema, porque ya la AFP queda, digamos, ya no se elimina, sino que incluso ahora están tratando de recibir este 4% adicional, diciendo no vamos a cobrar un adicional por eso. Pero ahí se supone que hay un compromiso del gobierno de que va a ser una institución estatal la que va a administrar ese 4%. Y el Banco Estado, el gerente del Banco Estado ya había dicho, nosotros estamos listos, estamos preparados para asumir esa responsabilidad. ¿Qué va a pasar ahí? Eso no está claro, ¿eh? Eso han habido, digamos, estuvo una especie de compromiso, después ese compromiso no estaba tan claro. No, se lo llevó el viento ese compromiso. Claro, ahora si tú me preguntas, ¿ese 4% conviene que lo administre el Estado o tiene alguna diferencia? No tiene ninguna. ¿No? Incluso sería mejor que lo administre la misma AFP, creo yo. Porque separar estos dos recursos, no va a rentar más porque esté solo, sino que ni tampoco va a tener un sistema de administración diferente. Quizás tenga una comisión también aparte. Quizás era todo mejor en una misma bolsa que la gente eligiera. Pero el tema es acá cómo reformas tú el sistema, no que haya un ente que sea igual, que en el fondo ni siquiera va a entrar a competir, ni siquiera hay más competidores en el sistema. Hubiese sido, por ejemplo, más atractivo, más competidor en el sistema. De que todo el porcentaje pueda ser... Claro, o que tú puedas dividir qué porcentaje quieres acá, qué porcentaje quieres allá, pero hoy día esto que existe no cambia nada las cosas. O sea, y lamentablemente acá tenemos un sistema, ¿no es cierto?, de capitalización individual, que muchos países también lo tienen, pero lo tienen como una segunda opción, tercera opción, lo tienen dentro de un sistema primero de seguridad social, pero como un extra. Pero Chile lo tiene como un sistema central. O sea, el sistema se basa en cuánto yo soy capaz de ahorrar para colocarlo en la bolsa de comercio. Entonces, cuánto yo soy capaz de generar en acciones. Cuánto la AFP cobra, por ejemplo, en administración también es un gran tema. Sí. Porque acá hablamos del 10%, del 4,2%, pero cuánto de ese porcentaje se va en administrar. No cambiamos, por ejemplo, el tema de que las personas sigan siendo sujetas de correr riesgo versus la AFP que no corra ningún riesgo. Incluso ahora tampoco lo corre respecto de lo que más de tu mayor seguridad, que es tu garantía. Ahora ellos pueden quitar tu garantía a momento de una crisis financiera. Entonces, por eso que el proyecto es muy malo, es peor de lo que había, y solamente le carga ese 4,2 al empleador, desincentiva el empleo, precariza los sueldos. Además, mucha gente con estos cambios de este tipo, donde solamente se le carga al empleador, baja la empleabilidad, aumenta la cesantía, y uno quisiera un esfuerzo Estado, empleador, ¿no es cierto?, y trabajador. Y acá solamente al empleador se le carga digamos, este aumento. Hay que decirle a la gente que la Cámara aprobó la idea de legislar, o sea que baje todo lo demás a la sala y que van a empezar a ver punto por punto y se va a votar finalmente si se aprueba o no se aprueba y pasa a ser ley. ¿Existe la posibilidad real de que esto no se convierta en ley finalmente, de que la gente partidaria o los representantes de la DC o de los radicales, que fueron los que entregaron finalmente los votos para que se apruebe esta idea de legislar, finalmente terminen votando en contra y no se convierta en ley? ¿Esto existe esa posibilidad o es muy lejana? Existe la posibilidad, sí, claro que existe. Va a depender de los votos. En ese caso el presidente tendría que insistir con otro proyecto. Sí. Acá hay que señalar que, porque a todos nos dijeron, mire, es que si no, o los diputados dijeron a la gente, si no votamos esto, van a perder los 10.000 pesos. Sí. Ese fue el gran cuco hace 10 días. Claro. Entonces, uno hubiese esperado un poquito más de pelea antes, pero eso es lo que faltó. Pero además de eso, si el presidente quiere aumentar las pensiones, no requiere pasar por el Congreso. Él, eliminando un decreto supremo, llega y lo puede aumentar hasta un 30%. Ya. Entonces, si realmente está la voluntad de aumento de pensión, él directamente puede llegar y hacer un aumento de pensión. O directamente puede llegar y decir, mira, ahora las AFP corren el riesgo de pérdida junto con el afiliado. A través de un decreto, no de decreto, ni siquiera pasa por el Congreso. Entonces, si hay ninguna cosa que le digan a la gente va a ser presión, porque el presidente puede hacerlo sin pasar por nosotros. En ese caso que no se apruebe, sale otro proyecto, pasa un año más,
¿no es cierto? Y de ahí pasaría, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados y al Senado. Yo espero que el presidente haga eso, que el presidente pueda aumentarlo por decreto o pueda hacer un gesto de ese tipo, o en este proyecto, que sería lo ideal, lo mejore. Y yo creo que ahí nuevamente, lamentablemente por indicaciones, porque solamente esto se ve en comisión, no lo ven todos los diputados ahora, se hagan las modificaciones que permitan por lo menos uno votar un proyecto que sea un poquito mejor. Pero más allá de este 4,2 que va a aumentar, ¿no es cierto?, levemente, es muy leve el aumento. Sí. Y además vuelve a ser segmentario porque, como te decía yo, hay tantos requisitos para poder aumentar la pensión o poder ser beneficiario que es muy marginal para la gente que cotizó poca plata, poco tiempo. Entonces ese aumento muchas veces se ve reflejado en quien realmente fue capaz de juntar más plata. Entonces nuevamente el sistema es muy poco solidario. No, es individualista, o sea, netamente. Si entonces se mantiene bien. Si ahorraste, bien. Y bien entre comillas, porque también uno ve, por ejemplo, con el sistema antiguo, la diferencia que hay ahorrando la misma cantidad de plata. Es cierto, Chile, la gente envejece más tarde, se va aumentando la población más adulta mayor versus la que está activa laboralmente. Por eso es que es bueno ahora un tema que sea mixto. Ya no puede ser como antes el INP. Tiene que ser mixto, que la gente pueda capitalizar por su cuenta, como lo pueden hacer algunos con el APP, por ejemplo, y también, pero un sistema que sea de seguridad social y yo creo allí que realmente si quiere el gobierno tener una modificación, tiene que ese ente administrador del 4,2% por lo menos aumentarlo a un 8%. Si no, no tiene ningún sentido que se inyecte esos recursos por separado. Dice que va a subir un 40, un 50% de las pensiones de todos. ¿De aquí a cuándo? De aquí, de cuando la persona se jubile, se jubila a los 65 a los 85. Es el incentivo que tiene, como el incentivo a ser viejo. Claro. Entonces no es inmediato. Recién ese aumento del 40 o 50 se ve 20 años después de haber empezado a jubilarse. Se mantiene una proyección de edad como hasta los 120 años. Entonces la división que se hace tampoco es certera. Entonces, no. Claro, es auspicioso, digamos, en ese sentido de la proyección de vida, pero ¿qué calidad de vida? Es muy malo. Entonces, cuando hablan del 40, 50%, hay que ser realista, digamos, y hay que decirle a la gente la verdad, y es después de 20 años. O sea, después cuando usted tenga 85 años va a empezar a disfrutar ese aumento. Es bastante tiempo, diputado. Sí. Quiero aprovechar el último minuto que nos quedan con dos temitas. Uno, usted ha dicho que ayer en esta celebración es fundamental tomar conciencia sobre la importancia de nuestros mares, que son una gran fuente de trabajo y alimentación para los chilenos y albergan diversas especies. Debemos cuidar nuestro océano. ¿Cuál es su visión, cuál es su sensación de lo que ha sucedido, qué está sucediendo acá con el tema salmoniculturas, con el tema Canal Beagle? ¿Se ha juntado con la gente de la salmonicultura o con los ambientalistas? ¿Cuál es su percepción de aquello? Sí, mira, me junté. La salmonicultura tiene mucho interés en tener reuniones a través del lobby. No he querido tenerla. Me junté con el IFOP hace poco, sí, y le pregunté la opinión de ellos como ente técnico. Me dice: nosotros no tenemos ningún estudio al respecto, no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, de parte del Estado hay muy poca hoy día claridad de antecedentes técnicos respecto a esta actividad. Yo no soy de la idea de eliminar todas las actividades productivas, pero sí en determinados lugares me gustaría que existieran estudios mayores. Por eso estamos haciendo proyectos de ley que puedan un poco proteger eso. Por algo vienen a invertir acá, por algo no lo hacen en algunos países donde, como Noruega, por ejemplo, que tiene sus inversiones acá. Por tanto, yo soy, digamos, no crítico de la actividad en sí. La actividad en sí no es buena, es dañina para el ecosistema, por lo tanto tiene que ser muy estudiado el lugar, y allí donde falta la presencia quizás del Estado de dar seguridad, que son lugares que están aptos para el cultivo de salmón. En el estudio y en la fiscalización, ¿no? Y en la fiscalización. El gran tema acá es la fiscalización. Ellos mismos le piden a las pesqueras que los lleven. Es una cuestión bastante rara, ¿no? Van en las lanchas, claro, de las pesqueras. Claro. No tienen un buque para poder hacer los estudios.
ellos me dicen, los del IFOP me dicen, nos encantaría poder estudiar estas zonas donde hoy día hay discusión porque deberíamos tener una opinión al respecto, no la tienen, hoy día eso está radicado, ¿no es cierto?, en alguna, o sea, judicializado, Sí. en alguna etapa. Entonces, igual me parece que no tiene por qué las cosas ambientales ir a verse a un tribunal en Valdivia. Me parece como Bueno, centralista eso. con la mina invierno pasa lo mismo y están los trabajadores esperando a ver qué va a suceder. Y algunas voces apuntan a que es muy probable que no se les apruebe nuevamente y se mantenga a pie firme el respecto de no más tronaduras bajo 100 metros. Y eso va a significar que la empresa cierre y van a significar seguramente de aquí a fin de año 1000 puestos de trabajo menos. Sí. Esa es una complicación también de lo que se viene respecto a la reconversión laboral y todo lo demás. Sí. Ahora hay mucha incertidumbre en muchas áreas, porque el trabajo está cambiando, por eso es que el sistema de Sí. FP no puede ser el mismo, porque la masa trabajadora está migrando, está siendo más independiente, Sí. hay mucha dependencia de estas actividades que en algún momento tienen que terminarse. Yo en lo particular, para no quedar como tibio la pregunta, creo que hay lugares donde se puede hacer la actividad y otros lugares que no se debe hacer la actividad. Tenemos que regular más, sí, porque hoy día quienes llevan este negocio aprovechan la oportunidad de una mala legislación, de una escasa fiscalización. Entonces allí ven la oportunidad y se instalan. Y creo que el rol que también hacen los ambientalistas es muy bueno porque permiten por lo menos dar paño frío o balancear esto y que no sea una actividad destructiva. Pero también hay que definir qué lugares queremos. No sé, si queremos un porvenir industrial, si queremos un Natales turístico, qué cosa se va a hacer en Puerto William, si va a ser turístico, va a ser industrial, va a ser una ciudad orientada hacia qué. ¿Cómo nos Eso también desarrollamos falta como definir, región claro. también, no? Hay que ordenar también esas cosas. Sí, sí. ¿Y ahí le faltaba un poquitito de muñeca al gobierno, diputado, no? Yo creo que falta bueno, está por terminar este plan de desarrollo regional que se hizo una vez, que tuvo nada en concreto de plan. O sea, las cosas se van haciendo de acuerdo a la necesidad de improvisando. Yo creo que eso falta un poco como definir, y en eso no este gobierno ni el anterior, sino que es una suma de todo, definir qué queremos como región, hacia dónde orientamos la actividad. Punta Arenas, me imagino, tiene que ser una ciudad orientada a los servicios turísticos antárticos, Porvenir tiene que ser industrial, Natales tiene que ser turístico. Por eso no me suena bien que exista la actividad salmonera tan destructiva o la carbonífera. Entonces yo creo que en base a eso, la definición, podemos quizás empezar a pensar, mira, esta actividad sí, esta actividad no. Yo creo que en William la actividad de la salmonicultura no, hasta que por lo menos exista la seguridad de que no va a existir un daño al ecosistema, hasta que eso no exista, yo creo que no debiese existir, instalarse la actividad. No tiene tratamiento de aguas servidas y caen todas las aguas sucias de la ciudad, pueblo, poblado, comunidad de Puerto William, al canal Vigen, y vamos a tener salmonera. Es bastante raro esto de estar avanzando al revés. Van... Y el tema también aquí, el tema de las corrientes. Son aguas que son muy, muy calmas, donde se tiran los desechos. Entonces, uno tiende a pensar que eso va a quedar estancado ahí. Entonces también hay que ver cómo... o Natales, hay suficiente agua para la actividad. Entonces hay que pensar también en varios factores, y todo eso lamentablemente no está regulado porque son actividades nuevas. Entonces hay que rápidamente poner las pilas todos los que estamos en esto para así poder contribuir a la protección de eso. Diputado, me queda un minuto, pero este tema es muy interesante. Lo vi la semana pasada en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Se habló, se consideró como llevar adelante el concepto de infracción grave a quienes no respeten las normas de estacionarse en espacios destinados a vehículos para personas con discapacidad. Y me parece muy interesante porque nosotros estamos a media cuadra de un espacio para discapacitados que está ocupado prácticamente todos los días, a cada rato, con autos que no tienen la Cruz de Malta, no son autos de personas discapacitadas, y la gente como si nada, le da lo mismo. Sí. Bueno, estamos cada vez manejando peor, por lo menos acá en nuestra ciudad, en Punta Arenas, la gente se estaciona en los bandejones, arriba de las veredas, les da exactamente lo mismo, y o sea, menos van a respetar lamentablemente espacios para personas con algún grado de discapacidad. Es realmente vergonzoso y a la gente no le importa. Parece que se necesitan esto, no sé si castigos es la palabra, pero sí sanciones, ¿no? Está como colapsado el centro. Yo cuando se hizo el cambio de acá de toda la calle Boria, yo era parte del CORE y
presenté la idea de que quizás teníamos que pensar en estacionamientos subterráneos. Y miraron como que estaba yo medio loco, pero creo que está colapsado el centro. O sea, ese es un tema de estacionamiento. Y el tema que tú me dices de falta grave, lo que pasa es que allí no es que hoy día se considere que falta grave estacionarse, sino que ya se consideraba, pero se consideraba una norma que decía que era grave y otra norma que decía que era menos grave. Ya. Entonces, se optó por dejarla grave, ¿ya? Entonces se borró donde decía, porque había una que decía, se considerará, qué sé yo, sanción grave, estacionarse en ese lugar para discapacitados. Y otra decía lo mismo, y además otros lugares como, entonces le sacamos en ese párrafo, porque la gente siempre que tenía una infracción por eso, terminaba optando por ese artículo, la menos grave, habiendo una que decía lo contrario, pero tenía el mismo rango de ley, entonces había un error allí. Y eso fue lo que se modificó solamente. Ya, se bueno. dejó solamente que sea grave. O sea, Bueno. se optó porque sea grave. Y el llamado a la gente que tome conciencia y que no ocupe los estacionamientos que no le corresponden. Sí. ¿No? Llega una persona con una discapacidad que realmente necesita el estacionamiento y está ocupado por otra persona. Sobre todo, a veces, bueno, la calle se puede infraccionar, pero en los malls, en esos lugares, espacios cerrados, no se puede infraccionar. Pero allí es donde uno ve que, como la gente sabe que no hay infracción, lo llegan y ocupan nomás. Increíble. Sí. Increíble. Diputado Karim Bianchi, ¿hasta cuándo en Punta Arenas? Hasta el lunes. Ya. ¿Viaja algún...? Natales me voy la gala, creo que es el día viernes. El viernes, sí. El viernes. Voy a estar en la gala del viernes. Me regreso el sábado a Natales. Y la otra semana, igual vuelvo a Natales, voy a la sesión de consejo. Ok. Aprovechando... Esa que semana, sesiona- como adelantaron la distrital, ya. Sí, o sea, el otro viernes me Sí. voy a la sesión de consejo de Natales. Perfecto. Que le vaya muy bien. Buenas Muchas jornadas, gracias, diputado. Mauricio. Muchas gracias, que esté muy bien. Pausa y volvemos.